Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar y con una muy grata invitada el día de hoy para hablar de un tema súper importante. La doctora Patricia Monge, que es médica especialista en medicina interna y alergóloga. Bienvenida, Patri, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Meoño. La verdad que es un placer compartir esta noche con usted y con todos los que nos están escuchando. Un tema tan importante, tan frecuente en nuestro país como son las enfermedades alérgicas, por decirlo así, más frecuentes que nos achacan. Bueno, y ustedes que están en sus casas, ¿verdad? Precisamente en esta época en que estamos, esta transición, ¿verdad? Invierno-verano, que a veces ni sabemos, ¿verdad? Cómo va a estar el clima al día y andamos ahí con secreción en la nariz y otras cosas. Entonces, doctora Monge, ¿por qué no nos contás un poquito qué es una alergia? Claro que sí, bueno, una alergia es una respuesta que normalmente no le da a una persona sana, es una respuesta exagerada a una sustancia, en este caso se llama alergeno, una sustancia que produce alergia, ya sea, por ejemplo, en la parte de las alergias respiratorias, por ejemplo, a los epitelios de animales, a la parte de los ácaros del polvo casero, a la parte de pólenes. Y el cuerpo entonces lo detecta y comienza a producir una proteína, que es una proteína anticuerpo, que es la inmunoglobulina IgE, que se aumenta en estas enfermedades alérgicas y entonces se defiende nuestro sistema inmunológico contra esta sustancia. Y con esto, por ejemplo, ¿cuáles serían, como mencionaste algunas, cuáles son las sustancias más frecuentes a las que uno podría ser sensible o volverse alérgico? Bueno, eso depende, porque las manifestaciones de alergia, pueden haber alergia en piel, puede haber alergia respiratoria manifestada por rinitis, alergia respiratoria a nivel en nariz, alergia respiratoria a nivel pulmonar manifestada, por ejemplo, por asma, alergia a nivel del sistema digestivo, por ejemplo, una alergia a algún alimento y alergias a medicamentos. Entonces ahí, para contestarte la pregunta, ya hablamos de alimentos, por ejemplo, que hay una serie de cualquier alimento uno puede ser sensible o alérgico. La parte de medicamentos, que los más frecuentes, por ejemplo, son los analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, antihipertensivos, bueno, de todo, antibióticos, ¿verdad? Que es pues bastante frecuente, por ejemplo, las penicilinas, que es muy frecuente, entre otros. Y a nivel ambiental, pues lo más frecuente en nuestro país, ya sabemos que vivimos en un país tropical, ¿verdad? Húmedo, son los ácaros del polvo casero, epitelios de animales, ¿verdad? Que estamos muy acostumbrados a tener nuestras mascotas, y los pólenes también, que tenemos bastante polinización en toda nuestra parte forestal del todo. Claro, ¿verdad? Y eso que mencionabas de que en nuestro organismo ocurre un proceso, ¿verdad? Por el cual se reconocen estas sustancias como extrañas y nuestro organismo reacciona. ¿Eso ocurre siempre en la primera vez en que estamos expuestos o no necesariamente ocurre así? Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces un paciente, por ejemplo, me dice: doctora, pero ya yo había estado expuesta, por ejemplo, en una alergia de dermatitis de contacto, a esas cremas me las había puesto anteriormente, ¿y por qué hasta ahorita, si mi mamá me la dio desde que era adolescente y ahorita tengo 40 años y se me está haciendo manifestaciones de brotes en cara? Justamente el sistema inmunológico, el sistema de defensa de nosotros, en varias de las alergias depende de primeros contactos y de estar más bien en contacto, sensibilizarse, hacer ese mecanismo de defensa inmunológica hasta que la alergia se llega a producir. Claro. Y ahora que mencionabas eso de nuestro país, ¿verdad? Las características del trópico, ¿qué tan frecuentes son las alergias en Costa Rica? Pues bastante frecuente, por eso le decía que es muy importante en el conocimiento y en darnos a conocer en parte de toda la población. Es un 30% de toda la población en general, en promedio, tiene una prevalencia alta de alergias en ese porcentaje, doctor. Entonces, y ahí entra lo que son tanto alergias respiratorias, ¿verdad? Principalmente, un poco más la rinitis, es un poco más frecuente incluso que el asma, pero el porcentaje anda muy parecido. Y un poco menos de porcentaje lo que es la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la alergia respiratoria, que es de todos los días, como usted introdujo, ¿verdad? Esta conversación, por ejemplo, una rinitis, es un 30% de nuestra población la que es alérgica. Y, por ejemplo, las personas que, cuando normalmente, te voy a poner el escenario, ¿verdad? De
los papás primerizos que tienen a su primer hijo y que viene ese proceso que nosotros llamamos ablactación, ¿verdad? Que es cuando se empiezan a introducir los alimentos. Sí. Y que se habla mucho sobre eso, ¿verdad? Ese es un momento clave o hay una razón de por qué hay ciertos alimentos que no deberían introducirse a edades tan tempranas. Bueno, más bien te voy a decir algo. Más bien un factor de riesgo para alergia alimentaria es la introducción tardía de ciertos alimentos. Okay. Entonces, yo siempre les pongo un ejemplo. Tengo mi hermana, mi sobrino, y pues se metía en los grupos, ¿verdad? En los chats de Facebook, de toda la parte de Instagram. Entonces recomendaba la introducción muy tardía del maní. Tuvieron una fiesta familiar o tuvimos una fiesta familiar, había maní, mi hermana lo cuidé. Le molí un poquito de maní, tenía 6 meses y algo, justamente después de la lactación, y le reintroduje tempranamente el maní para evitar más bien. Entonces, más bien, un factor de riesgo en alergia alimentaria es más bien una reintroducción más bien tardía de ciertos alimentos. Claro, que lo vemos, ¿verdad? Lo vemos un poco lógico. Exacto. Porque a veces, ¿verdad? Hay mucha restricción y luego cuando entran a esta ya el kinder, que van a las fiestas, entonces de pronto, ¿verdad? Comen maní o comen alguna cosa y empiezan hacer estos brotes. Y esto es muy interesante, doctor, porque justamente es eso. Hay una teoría que es en alergología, en alergias, que se llama la teoría de la higiene. Entonces, eso, ¿verdad?, tiene que ver mucho con lo que son las alergias respiratorias. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros jugábamos en zacates, con tierra, con exposición de múltiples animales por todo lado. Y ahora más bien hay mucha restricción de eso por diferentes circunstancias de seguridad, en zonas urbanas es muy, ¿verdad? Entonces eso también es un factor de riesgo, por ejemplo, para alergias respiratorias. Sí, la exposición. O sea, es importante tener una exposición temprana. Exactamente. ¿Verdad? Para evitarlas. Y evitar más bien a veces la sobrehigiene, claro. ¿verdad? Antes de ya ser diagnosticado de un proceso de alergia, por ejemplo, respiratoria. Claro, sí, por ejemplo, que uno escucha en la consulta, ¿verdad? Estas que hierven las frutas y que todo esto, ¿verdad? Que también quita un poco de esa exposición y además de que le quita las propiedades beneficiosas que tienen, ¿verdad? Los alimentos. Patri, y por ejemplo, o sea, una persona puede tener más de una alergia. Sí, puede tener más de una alergia. Hay algo que se llama, por ejemplo, marcha atópica. Entonces eso es muy importante porque, por ejemplo, digamos, de las alergias más tempranas es, por ejemplo, la alergia a alimentos, que va muy de la mano a veces con dermatitis atópica, las enfermedades de alergia en la piel, ¿verdad?, que pueden ser desde niños y de hecho son de las edades más frecuentes que se da, la alergia a alimentos y la dermatitis atópica en la niñez. Se comienza con esto y puede después seguir más bien lo que es un asma, luego la rinitis crónica, y entonces en algunos se va entrando como en remisión, se va curando, dejamos atrás la alergia a alimentos, que algunos se puede llegar a superar en edades tempranas de la niñez, pero después ya comienzan a irse sumando algunas alergias respiratorias. En algunos entra en remisión, pero en algunos se puede mantener al mismo tiempo una dermatitis atópica con una rinitis, con un asma, con una alergia alimentaria, si no la logramos superar en edades tempranas. Y en esto de las alergias, ¿qué papel juega la herencia? Bueno, la herencia es muy importante. Por ejemplo, para una rinitis, para un asma, ¿verdad?, o en general para las alergias, en que solamente un padre tenga alergia o sea alérgico ya diagnosticado, un hijo tiene un 40% de riesgo de ser alérgico. Y si son los dos padres, tanto papá como mamá, hay un 60% de riesgo de tener una alergia al hijo. Bueno, es sumamente importante. Es muy importante, ¿verdad? La herencia es la genética. Que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? O a veces también son papás que nunca se han tratado las alergias, ¿verdad? También, ¿verdad? Y eso es importante. De hecho, te llevan al niño y después dicen, yo voy a venir, doctora, claro. También, ¿verdad? me imagino que eso ocurre. Para lograr verlo. Sí. Bueno, para quienes se están incorporando, hoy estamos en La Voz Científica con la doctora Patricia Monge. Ella es médica especialista en medicina interna y alergóloga. Y estamos hablando sobre las alergias más frecuentes, ¿verdad? Que son todos estos temas que muchas veces tenemos ahí, para que ustedes de su casa se cuestiona, ¿verdad?, que si será una alergia o no. Entonces, déjenos sus preguntas en el chat de este live y con mucho gusto se las vamos a ir contestando conforme vamos desarrollando el tema. Doctora Monge, ¿qué te parece si hablamos un poquito como de algunas alergias o algunos temas más puntuales? Por ejemplo, la famosa rinitis. La rinitis crónica. La rinitis crónica. La rinitis crónica.
Bueno, la rinitis crónica ya vimos y lo conversamos anteriormente, 30% de nuestra población es rinítica. Bueno, doctora, tengo una rinitis, ¿verdad? Me comenzó, ahí es, ¿verdad? El papel de nosotros es ver, porque bueno, pues no todas las rinitis también son alérgicas, ¿verdad? Como lo mencionamos, hay un 70% que tiene otras causas. Entonces, por ejemplo, yo tengo pues que hacerle pruebas de alergia para poder ver si la alergia, la rinitis es alérgica a un ácaro, a un polen, a un epitelio de animal, a un hongo de la humedad, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí ya si no encuentro alergia, pues también apoyarme con otros colegas en un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Porque hay rinitis, por ejemplo, vasomotoras, rinitis obstructivas por defectos en lo que es desviación del tabique, hipertrofia importante de lo que son los huesos de la nariz, de los cornetes nasales, ¿verdad? Lo que se llaman los cornetes nasales. Ya ahí tengo que hacer diagnósticos diferenciales con rinitis, por ejemplo, ocupacionales, con los que trabajan con irritantes, ¿verdad? Donde trabajan. La rinitis vasomotora, como te decía, que es en relación a lo que es cambios de temperatura frecuentes, con frío, con calor, ¿verdad? Pero en embarazo puede haber una rinitis por efecto inflamatorio, en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades del sistema inmunológico como lupus, artritis, por la misma inflamación sistémica. Hay otras causas de rinitis como diagnósticos diferenciales, pero por supuesto la alergia, hay una alta prevalencia de que esa rinitis sea alérgica con todo. Entonces ahí es muy importante definirlo, a qué es alérgico, ¿verdad? Y luego pues hacer una serie de medidas de control ambiental, dirigir el tratamiento y pues ahí existen hasta las famosas vacunas de las alergias, la inmunoterapia, que puede ayudar uno al tratamiento y uno clasifica al paciente si es candidato a este tratamiento, claro. ¿verdad? Pero es sumamente frecuente. Sí. En épocas hay rinitis estacionales, meramente como lo mencionabas al inicio, hay rinitis perennes persistentes, ¿verdad? Que es de diario, y hay rinitis leves y rinitis pues moderadas, severas, ¿verdad? Que también hay diferentes intensidades de cuanto a los síntomas en el paciente. Como las personas que te cuentan, me imagino, ¿verdad? Que cuando se despiertan y van a arreglar la cama y al mover, ¿verdad? La cobija o el edredón y acomodarla, empiezan a estornudar, ¿verdad? Y empiezan con secreción y todo lo demás. ¿Verdad? Que a veces es una de las consultas más frecuentes, ¿verdad? En este tipo de alergias y con todo lo que está saltando uno ahí, ¿verdad? ¿Qué podría uno encontrar o qué podría uno pensar, digamos, o qué te orientaría vos como alergóloga a decir, claro, puede ser que puede estar haciendo alergia a qué cosas? Claro, pues nosotros, digamos, siempre preguntamos dentro de nuestra historia clínica, que en la alergología y en toda la medicina, pues seguirá siendo el pilar fundamental. ¿Es intramuros o extramuros? ¿A qué le llamamos intramuros? Por ejemplo, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro cuarto, de nuestra habitación, o extramuros cuando el paciente anda, por ejemplo, los atletas corriendo, haciendo ejercicio en un parque, en la parte de polinización. Entonces, si ocurre mucho intramuro en nuestra habitación, por ejemplo, ahí uno piensa mucho en ácaros, ¿verdad? Piensa en mohos, piensa en ácaros. Y entonces, ¿qué? Las sábanas, por ejemplo, lo que me mencionabas anteriormente, las almohadas, las cobijas, los colchones, si se tiene una alfombra cercana en la habitación, las cortinas, ¿verdad? Que es cortinas de tela que tengan ácaros del polvo, mohos. Entonces, ahí es donde uno debe, por supuesto, descartar una rinitis alérgica en ese momento. Claro. Mira, y de la mano de la rinitis, que la gente siempre, ¿verdad? Todas las personas tienen esta duda con respecto al asma, ¿Sí? ¿verdad? Porque a veces las personas llegan y te dicen, sí, doctor, es que yo tengo asma alérgica. O te dicen, no, yo tengo asma, pero no es por alergia. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu criterio con respecto a eso? ¿Verdad? Porque yo sé que va muy de la mano del mismo asunto de la rinitis, pero tal vez para que le conteste un poco a la gente, ¿esa asma a qué se refiere? ¿Verdad? ¿O qué es lo que ocurre? De hecho, la mayoría, incluso, bueno, me estás preguntando respiratoriamente, pero me ocurre en piel, ¿verdad, doctora? Es que tengo una alergia. Entonces yo le digo, bueno, usted está con su alergóloga y yo me voy a encargar de ver de si hay una alergia o si no hay una alergia. ¿Por qué? Porque no todas las dermatitis, todos los eczemas tienen un componente alérgico. O, por ejemplo, en la pregunta que me hacías, estamos conversando, no todo el asma es alérgica. Correcto. Ahora, un 25-30% del asma puede tener un componente alérgico a las sustancias de los alérgenos que ya mencionábamos, pero hay alergia inflamatoria nada más. Y ahí entra, ¿verdad?, un manejo interdisciplinario con el neumólogo también. Y entonces, ¿verdad?, yo soy una alergóloga que siempre digo, ¿verdad?, a mí me encanta el manejo interdisciplinario. Entonces, si yo veo algo que les puedo ayudar, yo voy muy de la mano con el pediatra, muy de la mano con el internista, con el neumólogo, con el otorrino,
me fascina. Entonces, ¿verdad? Porque yo siempre, si hay algo, yo les ayudo. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con un asma, en un proceso obstructivo muy severo, que el neumólogo, un asma de difícil manejo, entonces el neumólogo me lo envía, hacemos un manejo integral, vemos si hay alergia, si no hay alergia, porque también en la actualidad muchos de los tratamientos novedosos, por ejemplo, medicamentos ahora biológicos inyectados, pequeñas partículas, se definen mucho en estas sesiones interdisciplinarias, un asma, por ejemplo, de difícil manejo, y difiere mucho si hay un componente alérgico o no hay un componente alérgico. Pero es súper importante. Entonces es importantísimo en relación a lo que me estás. Pero sí, o sea, definitivamente no toda el asma es alérgica. Es alérgica, ¿verdad? claro. No todo tiene un componente alérgico. Y qué importantísimo eso, porque por ejemplo, con respecto a los alimentos, ¿verdad? Mucha gente dice, es que soy alérgico a la lactosa, ¿verdad? O soy alérgico al gluten. Tal vez, si no era contarnos un poquito esta diferencia entre realmente una alergia a alimentos o el otro término que vamos a introducir, que sería la intolerancia. Sí, claro, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me llega un paciente, yo le digo, bueno, hablemos de reacciones a alimentos, ¿verdad? Porque no es todo, ¿verdad? Yo ahí complemento la parte de medicina interna con la parte de alergología. Entonces, pues no todo también es una alergia a alimentos. Y hay alergias a alimentos, por ejemplo, inmediatas, la que ocurre en los primeros minutos, otras más tardías, ¿verdad? Ahí la historia clínica es súper importante, lo que veo en la prueba de la parte de las pruebas que hago de alimentos, ¿verdad? Y ahí tengo yo, si no encuentro una alergia, que comenzar también a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, muchas veces me apoyo con endoscopías, ¿verdad? Una gastroscopía, una colonoscopía, a veces hay divertículos, a veces hay poliposis, a veces son enfermedades diarreicas tan severas como enfermedades inflamatorias intestinales que me tengo que apoyar con un gastroenterólogo, ¿verdad? En estas endoscopías y que ameritan tratamientos y un manejo muy específico. Pero, por ejemplo, digamos, yo descarto alergia a alimentos y no veo y me quedo con una intolerancia. ¿Qué significa? Que una intolerancia, por ejemplo, es que tengo una deficiencia a una enzima específica, por ejemplo, a la lactosa, a un carbohidrato, por ejemplo, una fructosa, la sacarosa, específicamente, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, a esta parte de la leche específicamente. Entonces, o tengo una alergia a la proteína de la leche, que una de las principales proteínas, por ejemplo, es la caseína, o tengo una intolerancia a la lactosa. Entonces, pero son completamente diferentes. Una alergia me puede dar una manifestación desde síntomas respiratorios, síntomas en piel, gastrointestinales y hasta llegar a ocasionarme una anafilaxia, que es una alergia severa si yo introduzco el alimento, ¿sí? Una intolerancia no me va a causar una enfermedad, una anafilaxia o una reacción alérgica severa porque no tiene ese mecanismo que hablábamos al inicio de este anticuerpo mediado por IgE, ¿verdad? Es más una deficiencia enzimática que sí me da síntomas respiratorios, a veces síntomas que fatigas y algo. Con el gluten, por ejemplo, hay 3 escenarios. O tengo una alergia, que lo puedo ver yo como alergóloga en las pruebas de alergia, a los alimentos que contienen gluten, soya, cebada, centeno, trigo, ¿verdad? Que eso es lo que principalmente, porque en sí no es alergia al gluten, no, a los alimentos que contienen gluten. O puedo tener una enfermedad celíaca, que no es una alergia, no es una intolerancia. La enfermedad celíaca es una enfermedad del sistema inmune, del sistema de defensa, donde mis propias defensas, anticuerpos, se pelean contra las proteínas del gluten. Entonces ahí hacemos estudios específicos para eso, la antigliadina, la antitransglutaminasa, antiendomicio, esas son las proteínas del gluten, mis defensas se pelean contra esas proteínas. Y si ya no tengo alergia, no tengo enfermedad celíaca, tengo una intolerancia al gluten, si el paciente me sigue diciendo que tiene manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, del tumor. Sí, que es como lo frecuente, ¿verdad? Porque a veces consulta mucho por diarrea, por malestar, distensión. Pero tenemos los diferentes escenarios y hay que descartarlo con todo. Tenemos una preguntita. Doña Cintia Acosta nos dice, hola, muchas gracias por tan valiosa información. He sido alérgica y mis hijos también. Uno rinitis y el otro alergia en los ojos. Creo que se activa más la alergia con la contaminación. Te pregunta, ¿deben mis hijos consultar al alergólogo para que los mediquen? Hola doña Cintia, buenas noches. Pues sí, es muy importante
no solo para medicarlo, sino para ver por qué, porque veo que su hijo tiene una rinoconjuntivitis. Es muy importante, no solo tiene rinitis, síntomas en la nariz, sino tiene síntomas a nivel ocular. Y entonces pueden haber alergias oculares también y todo se comunica. Entonces hay que tratarlo y hay que estudiarlo por una rinoconjuntivitis. Y como decíamos, sí, vivimos en Costa Rica y un 30% pueden ser alérgicos, así que sí es muy importante que consulte donde un alergólogo para poderle hacer las pruebas de alergia y poder ver si existe un componente alérgico o no. Sí. Y ve que darle mejor manejo y sí, tratamiento exacto, oportuno. porque interesante porque ella también dice que ella es alérgica. Entonces es un tema familiar, ¿verdad? Que ya hablamos de esta herencia y que a veces con pequeñas intervenciones, incluso modificaciones dentro del entorno, ¿verdad? El manejo del medio ambiente, pueden controlarlo. Así que, doña Cintia, muchas gracias por esa pregunta. Ana Julieta Arias Soto nos dice que tiene un hijo de 28 años que es alérgico a la lactosa. Dice, tiene problemas de visión, por lo que el oftalmólogo le recomendó unos lentes esclerales que debe ponérselos con suero, pero le da alergia utilizarlos. Le están haciendo el tratamiento de la vacuna una vez por semana, pero le da como una tos seca que se parece al asma. Y me preocupa. Dice, por favor, si me puede recomendar, darme alguna recomendación. Ok. Bueno, veo que ya le diagnosticaron alergia, que probablemente está en súper buenas manos, ¿verdad? Y es muy importante ver qué tan inmediata la aplicación de la vacuna que le están poniendo en la tos, ¿verdad? Porque si es durante los primeros minutos, la primera hora, 2 horas incluso de aplicación de la inmunoterapia, la vacuna, sí es muy importante que le diga a su alergólogo, ¿verdad? Y que todos estos síntomas, porque hay que ver si está haciendo alguna reacción a la vacuna. Y de ahí ver si se le diluye más, si se le tiene que suspender, si es una manifestación meramente, si es más tardío de una alergia más bien respiratoria pulmonar que esté asociando a las otras alergias oculares que ya también tiene. Entonces sí es muy importante que lo comunique al alergólogo que ya le llega el control. Muchas gracias, Patri. Y siguiendo en la línea que veníamos hablando un poco de alimentos, ¿existen algunos factores de riesgo para hacer alergia a alimentos? Sí, bueno, yo creo que hemos hablado de la herencia, ¿verdad? Para hacer una recapitulación de lo que dijimos, hemos hablado de la reintroducción tardía, estados proinflamatorios, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad está catalogado como un factor de riesgo en alergia a alimentos. En edades más tempranas se dice que es un poquito más frecuente en hombres, en el sexo masculino, ¿verdad? En el género masculino. Ahí es muy importante también todo lo que es la cantidad de bacterias que tenemos también, eso es verdad, la flora intestinal también está influyendo, la cantidad de acidez gástrica también, hay estudios que eso también interfiere en alergia a alimentos, ¿verdad? Entonces sí existen diferentes factores para lo que es la alergia a los alimentos. Es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Para ver qué tanto riesgo puede tener uno y si realmente lo que está teniendo podría indicar que es alérgico, ¿verdad? Y por ejemplo, también una patología que, por ejemplo, si ya yo tengo un diagnóstico de dermatitis atópica, que es una enfermedad de alergia en la piel, también es un factor de riesgo de alergia a alimentos. Y ahí me obliga a mí a descartar, por ejemplo, me llega con una dermatitis atópica, tengo que descartar alergia a alimentos. Bueno, es un factor de riesgo también. Qué importante, ¿verdad? Porque es muy frecuente, ¿verdad? ¿Es frecuente? Estas descamaciones, ¿verdad? O estas irritaciones, llamémoslo, ¿verdad? De la forma en la piel, que a veces la gente dice, claro, porque cambié el jabón y el jabón me irritó, ¿verdad? El jabón de lavar platos, o cambié el desinfectante, o el perfume ahora que cambié y me estoy brotando, ¿verdad? Este tipo de eso cosas. Es muy importante, porque ve qué importante esto. No todas las dermatitis son atópicas que tienen que ver, ¿verdad? Y no todas las dermatitis atópicas son alergias. De las dermatitis atópicas, un 20% aproximadamente puedo encontrar una alergia, por ejemplo, a ácaros, a pólenes, a epitelios de animales, a alimentos. Un 80% son inflamaciones o deficiencias de proteínas genéticas, por ejemplo, la filagrina y otras cosas, ¿verdad? En relación. Y no todos, por ejemplo, de hecho, lo que me mencionabas ahorita de los eczemas o los brotes de contacto con irritantes, con jabones, con champú, eso no es dermatitis atópica, es dermatitis de contacto, que hay que ver si es irritativa o si es alérgica. Si los pacientes con dermatitis atópica, un 10% pueden asociar dermatitis de contacto alérgica. Claro. Pero entonces es muy importante, y ahí, por ejemplo, en relación a esta parte de la dermatitis de contacto alérgica, hay que hacer pruebas específicas para dermatitis de contacto, que son pruebas de parche que se ponen en la espalda. Entonces ahí se testan sustancias químicas que puede traer el champú,
¿verdad? Un conservante, ¿verdad? Un irritante específico, un alergeno específico. No es en sí el champú, sino es qué componente de ese champú, qué componente de ese maquillaje, por ejemplo, de eczemas, qué componente de ese protector solar, que a veces dicen que hasta el protector, si es un parabeno, por ejemplo, o alguna otra sustancia de contacto que produce esa alergia. Claro, porque, por ejemplo, se habla mucho incluso de sustancias que están en los alimentos procesados que tienen mucha relación con la posibilidad de alergias. Exacto. ¿Verdad? Como colorantes. Aromatizantes. Aromatizantes. Entonces, verás que esta semana he tenido varios casos muy repetitivos de niños donde me dice, doctora, creo, dicen los papás, que es alérgico al tomate, porque me come salsa de tomate y le da alergia. Entonces le hago las pruebas de tomate, negativas todas, ¿ok? Pero entonces, las salsas, por ejemplo, es una salsa ketchup, ¿verdad? O alguna, trae un aromatizante, que es el bálsamo de Perú, específicamente. Entonces, esas salsas específicamente traen este contactante que hace que haga brotes a nivel peribucal, por ejemplo, por contacto con esa sustancia. Claro. Entonces, le hago las pruebas de parche y alergia al bálsamo del Perú. Entonces, ¿verdad? Es como una correlación y todo. Entonces, en sí no es el alimento, sino es el aromatizante que, como mencionabas, trae el, claro, y la salsa esa, lo complejo es que desde tu expertise y en tu práctica tenés que desgranar, ¿verdad? Todo para llevarlo a encontrar ese mínimo, esa molécula que podría ser la causante, ¿verdad? De todo esto. Exactamente. Mira, doña Cristina Céspedes Castro nos dice, el brote que se hace en las mejillas en algunos niños, incluso piel rosácea, es por alergia. Hola, doña Cristina, saludos, buenas noches. No, la rosácea en sí no es una alergia, pero ahí sí hay que hacer diagnósticos diferenciales con alergia, por ejemplo, con dermatitis atópica, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, las sustancias que hemos hablado, los alergenos, que sean diagnósticos diferenciales con alergias de contacto, por ejemplo, ¿verdad? Ya sean dermatitis de contacto irritativas o dermatitis de contacto alergias, pero es un diagnóstico diferencial, pero en sí no es una alergia. Y Patri, por ejemplo, cuando las personas te dicen, es que a mí me da urticaria. ¿Qué es urticaria? Bueno, muy frecuente, es una de las consultas muy frecuentes, a veces muy incapacitantes, que afectan mucho la calidad de vida, ¿verdad? Te lo digo porque el paciente te llega desesperado cuando tiene una urticaria muchas veces. Y la urticaria es una inflamación de las capas superficiales de la piel. Nuestra piel tiene varias capas y puede inflamarse. Entonces, esta urticaria se manifiesta con ronchas, se llaman abones. Entonces, por ejemplo, es muy parecida a lo que cuando uno tiene una picadura de mosquito, por ejemplo, que son ronchas rojitas levantadas. Muchas veces estas urticarias, aparte de las ronchas, también se asocia a una inflamación de las capas más profundas de la piel. Y entonces da algo que se llama angioedema y se da inflamación, por ejemplo, en los labios, yo les digo como Angelina Jolie, los ojos, ¿verdad? A nivel de párpados, las manos, los pies, los genitales, el escroto y la bolsita que envuelve, ¿verdad? Los genitales en los hombres, las vulvas, la región vulvar vaginal de la mujer en ocasiones. Entonces ahí se da un angioedema y esto se debe a una sobreproducción de sustancias, histaminas, sustancias inflamatorias, prostaglandinas, tromboxanos, ¿verdad? Leucotrienos que se producen normalmente en nuestro cuerpo porque se producen en más cantidad y nos da la inflamación en piel, ¿verdad? Fisiopatológicamente. Y ahí hay diferentes causas, dependiendo si es una urticaria aguda o si es una urticaria crónica. Eso, por ejemplo, es para que tal vez lo entendamos un poco más sencillo. No es el simple brote, ¿verdad? Sino es una inflamación que abarca incluso grandes... Puede ser una zona del cuerpo o puede ser generalizado, desde lo que es los pies hasta lo que es la cara. Exactamente. ¿Es una emergencia en ese caso? Vean, normalmente, estamos hablando de alergias, las urticarias normalmente no son alergias. Vemos los alergólogos con un dermatólogo, ¿verdad? Son patologías muy frecuentes en nuestra consulta. Sin embargo, la mayoría no. Por ejemplo, en niños son urticarias, las urticarias son alergias un 6-8%. En adultos, en una literatura entre 1.5 y un 3% lo más. Son muy pocas. Entonces son inflamaciones, la mayoría no son alergias.
Cuando sí se produce en ese porcentaje por alergia, sí puede ser una emergencia, ¿verdad? Pero las otras, que son inflamaciones, no son emergencias. Claro, ahí, pero es importante verlo con su médico, ¿verdad? Con su alergólogo, con su dermatólogo, porque hay que hacer ese diagnóstico diferencial si hay una alergia. Sí, está ocurriendo. ¿Verdad? No es como esperarse a ver si pasa, sino mejor consultar para que se pueda hacer de forma adecuada estos procesos. Exacto. Ahora, es lo mismo de todo lo que hemos venido hablando de alergia a cuando te pica un insecto, cuando te pica un zancudo, cuando te pica una pulga, cuando te pica una hormiga, ¿verdad? Porque hay un término que los médicos utilizamos, ¿verdad? Que es el de prurigo. ¿verdad? Exactamente. Entonces, tal vez si nos contás un poco, ya cuando hablamos de picaduras, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ese prurigo, ¿verdad? Esas picaduras de insectos, pues pueden ser mosquitos, ¿verdad? Un mosquito que estamos nosotros en nuestro país, hay bastantes, hay abundantes. Puede ser inclusive, nos habla de alergia en minópteros, una abeja, una avispa, ¿verdad? Un insecto en general. Ese prurigo, por ejemplo, puede verse, un prurigo, por ejemplo, de mosquitos, o puede ser solo irritación, con la misma saliva irritante del mosquito, o puede haber un componente alérgico también, ¿verdad? Entonces, las dos pueden dar una manifestación local y hacerse una roncha, muchas veces hasta se hacen ampollas y hay una reacción sumamente importante y tiene uno que dejar inclusive hasta un esteroide tópico, un esteroide tomado para bajar esa reacción tan importante. Pero cuando ya existe una alergia a estos insectos o estos himenópteros, a esta abeja, a esta avispa, ya ahí sí hay que tratarlo diferente, ¿verdad? Porque no solo puede haber un compromiso local, sino que puede haber ya un compromiso respiratorio, pueden ya hasta cerrarse la garganta, por ejemplo, haber una anafilaxia. Entonces hay que definirlo muy claramente, ¿verdad? Por ejemplo, ayer me llegó un paciente, un finquero, doctora, me picó una creo que, bueno, no sabía si era abeja, si era avispa, entonces a mí como alergóloga tengo que hacerle pruebas para las dos cosas, ¿verdad? Y recordar que hay diferentes tipos de abeja y diferentes tipos de avispa más en nuestro país. Entonces hay que hacerle las pruebas porque es muy diferente el manejo que yo le doy a este paciente, si es meramente irritación, con un antihistamínico, ¿verdad?, que estés tomando, con un manejo local, ¿verdad?, o si hay alergia al paciente por su exposición. Un finquero tiene abejas, tiene avispas, ¿verdad?, está frecuentemente en ese medio. Si yo le diagnostico alergia a este paciente, tengo que dejarle, por ejemplo, inclusive todas las medidas protectoras de evitación, un antialérgico, por supuesto, un antihistamínico, pero también tiene que andar con su kit de epinefrina por aquello de una reacción alérgica en algún momento, donde ya no sea solo manifestación de piel, ¿verdad?, sino una manifestación respiratoria, por ejemplo, gastrointestinal, circulatoria, que ella siente que se desmaye, que le dé taquicardia, que se brote, que se hinche ya. Entonces ahí tengo que prepararlo con un medicamento que previene que sea más severa la reacción y que nos puede salvar la vida, que es la epinefrina. Y también los alergólogos, si ya diagnosticamos una alergia al mosquito, o una alergia a la abeja, una alergia a la avispa, tenemos vacunas de alergia para lograr hacer que el sistema de defensa de ese paciente inmunológico sea tolerante a una picadura de abeja, una picadura de mosquito, una picadura de avispa, y prevenir esas reacciones tan severas que puedan comprometer la vida del paciente. Ahora te voy a molestar con las vacunas. Para aquellos que se conectaron en este momento, bienvenidos a su programa La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Patricia Monge, que ella es médica especialista en medicina interna y alergología. Y hoy estamos pues conversando sobre las alergias más frecuentes, ¿verdad? Y hemos venido desarrollando, y la doctora muy amablemente nos ha venido explicando un poco las diferencias entre alergias, intolerancias, los tipos de alergias, lo que es urticaria y todas estas manifestaciones que podemos tener. Doctora Monge, por ejemplo, si una persona va a tu consulta, ¿verdad?, porque de pronto tuvo una infección de orina, le mandaron un tratamiento con antibióticos y empezó, luego de haber terminado el antibiótico unos días después, a presentar manifestaciones en piel que llama alergia, ¿verdad? Explícanos un poco, porque es muy importante, ¿verdad?, más en nuestro país, que tenemos acceso a esta cantidad de medicamentos, que a veces no está incluso tan regulado. ¿Qué ocurre con los medicamentos en general?
Bueno, ahí es muy importante porque entonces ahí yo tengo que comenzar a hacer una historia clínica y nosotros los alergólogos le llamamos línea de tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas manifestaciones, inclusive en piel, y hay diferentes manifestaciones, puede ser desde una urticaria, las ronchas levantadas, hasta una reacción más severa por una hipersensibilidad o una alergia tardía, donde ya no solo compromete piel, sino puede comprometer otros órganos secundarios, una alergia, si existiera una alergia a un alimento, por ejemplo el riñón, el hígado, comenzar a hacer afectación de otros órganos específicamente, ya con otras enfermedades más severas que se llaman DRE, síndrome de Stevens-Johnson, que pueden dar ampollas, necloritis epidémica, tóxica, un exantema pustuloso, otras enfermedades más severas que yo tengo que ver dependiendo la manifestación que el paciente genere después de utilizar un antibiótico, ¿verdad? O si es algo más inmediato, por ejemplo, de una urticaria o un angioedema como una inflamación después de eso. Ahora aquí hay algo muy importante, porque eso lo consultan muy frecuentemente, ¿verdad? Tuve una infección urinaria, como tú el caso que me decías, respiratoria, una diarrea, pero entonces me dieron un antibiótico para eso. Entonces la alergóloga tiene que saber definir en la historia clínica si esa, por ejemplo, urticaria o ese exantema, ¿verdad? Pustuloso, exantemático que tengo, es más bien secundario a la infección, ¿verdad? Al virus, a la bacteria y no más bien al medicamento, ¿verdad? Porque muchas de esos, la mayoría inclusive, es por los virus o por las bacterias, por las infecciones y no necesariamente por una alergia al medicamento. Claro. Entonces ya ahí yo pregunto, ¿usted ha tenido alguna reacción con esto? ¿Usted tolera? Ahora, el que ya me haya tolerado también un medicamento, un antibiótico, por ejemplo, una amoxicilina, una ciprofloxacina que usamos muy frecuente en tu caso para infección urinaria, no quiere decir que no pueda tener una reacción alérgica en cualquier momento, porque era la pregunta que me hacías al inicio. Sí. Uno requiere una exposición a ese antibiótico veces previas, ¿verdad? Haberlo tomado hasta que el sistema de defensa de uno, inmunológico, diga, no me gustó, voy a comenzar a reaccionar y en cualquier momento en que yo haya tolerado ese medicamento, dar una reacción también. Claro. Entonces, sí puede tener el paciente que me decía es una alergia al medicamento, puede tenerla, pero no puedo quedarme solo con eso, ya yo alergológicamente tengo que buscar el momento oportuno, el tiempo oportuno después de ya haber pasado la infección y ya darle chance, ¿verdad? La reacción primero tratarla, de estudiar al paciente para ver si era alergia o no, o era el virus o la bacteria que tenía en ese momento de esa infección. Probablemente bacteriano porque le dieron un antibiótico para esa infección urinaria. Claro, con lo que sí, sí. No, y pasa... Hay que estudiarlo. Muy similar. Que nos consulta muchísimo por analgésicos y por antiinflamatorios, ¿verdad? Un ejemplo, y tenía fiebre el paciente, estaba con una infección en ese momento, entonces, ¿qué pasaba? Exacto, ¿verdad? Entonces también, porque a veces las personas te dicen, ¿verdad? En la consulta, doctor, es que yo he tomado Sulindaco toda la vida, ¿verdad? Y ahora me tomé una y me broté. ¿Verdad? Entonces es precisamente lo que acabas de decir, ¿verdad? Esa exposición prolongada hasta que el sistema inmune dice, ya no más, ¿verdad? Y ahora muy importante, ahora eso que me hablas ahora, por ejemplo, de los analgésicos antiinflamatorios, hay algunos que podrán tener, ¿verdad? Hay alergias y hay intolerancias, ¿verdad? En cuanto a los analgésicos antiinflamatorios. Cuando es solo un grupo, ¿verdad? Porque hay diferentes familias de analgésicos antiinflamatorios, arilpropiónicos, las diferentes familias dependiendo del compuesto que traiga ese analgésico. Entonces, si es a varios, uno habla alergológicamente de intolerancia a ese grupo de ahines que inhiben una enzima en particular. Por ejemplo, la ciclooxigenasa 1. Si es solamente uno, digamos, es que yo tolero ibuprofeno, Sulindaco y es la aspirina, entonces es a los salicilatos. Entonces, eso no me contraindica si tolero aquello o me pone una etiqueta de que soy alérgica a los ahines antiinflamatorios. Entonces, eso es un tema muy importante que hay que abordarlo también con el alergólogo para ver si es solo un grupo de ahines, si son todos, si hay una alergia, si hay una intolerancia. ¿Qué puedo tomar en caso? Porque si ya yo tengo varios grupos y soy intolerante, yo necesito varias opciones. ¿Por qué? Porque me puedo fracturar, me puedo caer, me puedo tener una migraña, puedo tener un dolor de cabeza porque o tengo una gripe y me duele el cuerpo. ¿Qué tomo, doctora, en ese caso? Entonces el alergólogo puede abrirle posibilidades y decirle al paciente, si tiene una intolerancia a varias cosas, qué puede utilizar
para que el paciente lo sepa, lo tenga claro, el médico también, el odontólogo, si me tengo una muela, ¿verdad? Un diente, una extracción dental que utilizar, ¿verdad? Y por supuesto saber el paciente qué no debe usar, que eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo utilizar? Tenemos otras opciones, pero qué no debo usar porque me puede dar una reacción más fuerte y entre más me expongo puede ser peor, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo, eso que es un grupo tan importante de reacciones a medicamentos como lo son los analgésicos antiinflamatorios y de uso tan común, ¿verdad? Claro. Porque lo compramos sin una receta médica y porque todos tenemos algún dolor en algún momento de la vida, ¿verdad? Claro. De todo, de cualquier tipo. Mira, y por ejemplo, algo que está tan en boga todavía, ¿verdad? Y que la gente todavía se cuestiona y pregunta, sin hablar de las vacunas en alergia, que lo vamos a dejar para el final, sino las vacunas en general. ¿Sí? Que la gente dice, es que la vacuna me dio alergia. ¿Verdad? Sí. O sea, tal vez, ¿qué es esa manifestación? ¿Verdad? ¿O qué podría uno incluso esperar de las vacunas? Bueno, yo le digo que la vacuna es igual que como cualquier medicamento y nos tocó mucho ahora con la vacuna del COVID, en todo este proceso que hemos tenido, ya veo que ya estamos poniendo la quinta en Costa Rica con todo, ¿verdad? Como todo medicamento, la vacuna tiene efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, desde que me tomo un antifludes para la gripe, una paracetamol, esos medicamentos tan simples que, ¿verdad? Paracetamol para un dolor tiene un efecto secundario, pero no todo es alergia. De todos esos efectos secundarios, hay un pequeño porcentaje, ¿verdad?, que es mínimo, que puedes tener una manifestación de alergia a esas vacunas. Entonces, por ejemplo, que veamos, por ejemplo, con la vacuna del COVID, era alguno de los componentes específicos, el propil-etilenglicol, ¿verdad?, que era específicamente una sustancia a lo cual nos daba la alergia específico, pero no es que nos contraindica todas las vacunas o que todos los pacientes vayan a tener. O por ejemplo, ¿qué daba una vacuna? Doctora, es que me dio alergia a la vacuna porque se me hicieron unas pelotitas en las axilas, tuve adenopatías, una inflamación de los ganglios linfáticos. Es un efecto secundario que estaba descrito con la vacuna del COVID. Doctora, es que viera que me mareó un poquito, es un efecto secundario descrito. Doctora, viera que me dolió un poquito el dolor de la cabeza, es un efecto de cefalea, dolor de cabeza, un efecto secundario descrito. Pero entonces, muchas veces son efectos secundarios más que una alergia de lo que uno tiene que ver. Ahora, no, doctora, me puse la vacuna y en forma inmediata yo estaba sentada, me hinché los ojos, me inflamé los ojos, comencé a tener ronchas, me sentí muy mal, me dieron náuseas. No, eso yo tengo que estudiarlo y hacerle para ver si este paciente tiene contraindicación para poner otra vacuna más, porque si sí se documenta una alergia, que hemos tenido casos, tiene una contraindicación de ponerle. Ahora, hay diferentes vacunas, actuaciones de las vacunas, inclusive con las vacunas del COVID. Entonces, la de Pfizer, ¿verdad? Por ejemplo, puede que yo te tolere una de AstraZeneca con un mecanismo diferente. Claro. Y así sucesivamente, dependiendo del componente que tiene cada vacuna. Y así funcionan las vacunas en general. Entonces, ¿verdad? A veces es un excipiente, a veces es un componente de las vacunas, específicamente como el PEP que te mencionaba de la vacuna del COVID. Entonces, si yo tengo una reacción, tengo que saber diferenciar con mi médico, ¿verdad? Qué tan inmediato, qué tan tardío, cuál fue la manifestación y si es un efecto secundario o es una alergia. Claro, es sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces... ¿Qué contraindica? ¿Que sigo después y viene, verdad? O no me contraindica nada y sigo adelante y traco la reacción en el momento y fue un efecto secundario. Exacto. Y a veces te estás perdiendo el beneficio de una vacuna por la duda, ¿verdad? Que es tan importante en general, ¿verdad? Claro, digamos, desde tu expertise también desde la inmunología, lo importante de las vacunas, ¿verdad? No, es importantísimo, ¿verdad? Y precisamente con eso, para orientarnos ya a ir cerrando este maravilloso programa que nos ha aclarado tantísimas cosas. Cuando vos nos mencionás en varias ocasiones de esta terapia con vacunas para las alergias. Sí. Contanos un poco qué es eso. Tal vez antes de que nos hables de las vacunas, contanos de las pruebas, porque ¿verdad? Has venido hablando de que hay que hacer pruebas, hay que hacer esto. ¿Qué son las pruebas de alergia? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo importante es una herramienta para mí del cada día de la mano, ¿verdad? Para poder diagnosticar una alergia, muchas veces necesitamos la prueba de alergia, ¿verdad? Definitivamente.
Entonces, pues hay diferentes pruebas. Por ejemplo, hay las pruebas de nosotros de excelencia y mucho más específicas, son pruebas que se hacen en la piel, pruebas de escarificación donde se colocan las diferentes sustancias, esas que mencionábamos al inicio, que se llaman alergenos, sustancias que producen alergia, y entonces uno comienza a introducirlas debajo de la piel, ¿verdad? Específicamente, y lo que uno busca es la reacción que se haga en cuanto al tamaño de una roncha, específicamente de acuerdo a unos controles que los alergólogos ponemos, y ahí hacemos unas mediciones y vemos si el paciente está positiva o no en esa prueba. Esa es una prueba cutánea PRIC de escarificación. Luego existen pruebas en sangre, que son pruebas IG específicas, que a veces son complementarias en alergología. Luego existen, por ejemplo, las pruebas de parche, que son como unos stickers con varias sustancias para la dermatitis de contacto, ¿verdad? Esas primeras que te mencionaba, las PRIC, se usan mucho para alimentos y para todo lo ambiental. Ácaros, pólenes, epitelios de animales, hongos de la humedad, inhalantes, toda esa parte. Luego existen, por ejemplo, pruebas más específicas, por ejemplo, con los alimentos y con los medicamentos. Ahí se pueden hacer pruebas en piel, pero están las pruebas de provocación o tolerancia con el medicamento, con el alimento específicamente, que esto es una prueba muy específica, de mucho cuidado, del paciente en observación, con buena monitorización, con un alergólogo, ¿verdad? Específicamente, y a cada medicamento, por ejemplo, cada medicamento tiene su protocolo, su dilución, su concentración, ¿verdad? Cuánto voy poniendo en cada prueba de provocación, de tolerancia o prueba cutánea para cada medicamento, igual con, ¿verdad? A veces pruebas de provocación con alimentos también. Entonces los alergólogos tenemos, ¿verdad? Múltiples pruebas específicamente, cada caso es individual, cada paciente es diferente. A veces puedo tener una contraindicación, por ejemplo, en lo que me preguntabas, una alergia severa en una piel, después si diagnostico una hipersensible, una alergia tardía a un medicamento con un Steven Johnson, por ejemplo, esta patología que te digo que es severa, después a veces hay contraindicación, yo someterlo a que ese paciente le hago darle y probarle el medicamento, no le pruebo el medicamento, ¿verdad? Y ahora ya la estamos haciendo, de hecho en el Hospital San Juan de Dios se está implementando un estudio de test de transformación linfocitaria donde se retan los linfocitos, que es una célula del paciente, con el medicamento. Entonces se estimula esas células, esos linfocitos, y podemos ver cuál es el medicamento que le ocasionó la alergia al paciente. In vitro. Entonces, in vitro, no en vivo. Entonces no expongo al paciente cuando esa reacción es severa, lo puedo diagnosticar, y algo muy importante es que a veces no es solo un antibiótico. He usado varios, por ejemplo, en casos severos, o varios medicamentos al mismo tiempo, un antibiótico, un analgésico. Entonces puedo decirle al paciente cuál fue el que le causó, dependiendo y usando esa prueba sin exponer al paciente, tomando el medicamento. Claro, y de forma, bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque es lo estamos específico. Implementando y lo estamos haciendo ahora en conjunto con la UCR, ¿verdad? Con un laboratorio muy especializado, con un equipo de alta calidad. Nos fuimos a formar a España para poder traer esta prueba también a Costa Rica, para poder implementarla bien en relación a lo que me decías. Mira, pero eso es, bueno, ¿verdad? Parte de las maravillas que estamos haciendo en este país en avances en diferentes campos, ¿verdad? Y en algo que es pues del día a día, como has venido comentando. Sí. Por aquí doña Ana Julieta Arias Soto nos dice: los intolerantes a la lactosa también son intolerantes a los medicamentos efervescentes como el Tapsin u otros. Bueno, los intolerantes a la lactosa pueden ser también intolerantes a los medicamentos que la contienen. Y si hay varios, por ejemplo, un medicamento que lo puede traer, hay algunos antihistamínicos que la traen, ¿verdad? Algunos medicamentos, por ejemplo, para los mismos dolores abdominales, algunos los traen. Entonces, todos pueden traer, entonces hay que revisarlo, ¿verdad? Diferentes grupos de medicamentos pueden traer lactosa, entonces cada uno hay que revisarlo. Eso que acabas de decir. Y eso es muy importante. Sí, porque, ¿verdad? Por ejemplo, tenerlo en cuenta, porque entonces no estás consumiendo la lactosa, pero estás tomando un medicamento en forma crónica que lo tiene. O vas a la farmacia y te venden te compras un antialérgico y resulta que ese antialérgico te está ocasionando más alergia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ahí lo importante de primero... O intolerancia. Que sería una intolerancia en este caso. Sí, en este caso es una intolerancia. Sino intolerancia a la lactosa. Pero ahí lo importante de la consulta, ¿verdad? Y de tener esa valoración integral para determinar de qué se está tratando. Exacto. Patri, para ir cerrando, las alergias, hablemos de las vacunas de alergias. Bueno,
Un tratamiento, yo siempre les digo que el control ambiental, el tratamiento médico, hay que hacerlo y nos ayuda a mejorar los síntomas. Pero en alergología, en las alergias, el tratamiento de excelencia que cambia el pronóstico y la calidad de vida son las vacunas de las alergias. Por ejemplo, principalmente en la parte ambiental. Todo lo que es alergia a los ácaros, alergia a pólenes, alergia a mohos, alergia a epitelios de animales, ¿verdad? Es un proceso donde se busca tolerancia a lo que yo soy alérgico. Es una vacuna individualizada, no la venden en las farmacias, la preparamos los alergólogos, ¿verdad? A lo que uno es alérgico. Entonces, por ejemplo, yo hago una prueba y sale el paciente alérgico a los ácaros y a la caspa del perro. Entonces, esa vacuna va a tener para ese paciente, ¿verdad?, ácaros y caspa del perro. Comienzo a inyectarla en diluciones que van en aumento, concentraciones en aumento de acuerdo a la tolerancia del paciente, inyectarla subcutánea debajo de la piel, o también hay inmunoterapia sublingual debajo de la lengua, ¿verdad?, dependiendo la preferencia y lo que tanto del paciente como del médico, y buscando buena adherencia. Y entonces le comienzo a dar progresivamente para que ese sistema inmune de tolerancia a defensa o realmente se haga tolerante el paciente eso. Entonces estoy con una carga de ácaros, con esa cobija llena de ácaros, con esa almohada, y el paciente ya dice, ya no me está dando síntomas porque ya me estoy desensibilizando, me estoy haciendo tolerante a eso, y funciona. Ese es el proceso que da. Entonces, principalmente para la parte ambiental, es un proceso que tarda de 3 a 5 años, normalmente 3 años les va muy bien, es muy exitosa, ¿verdad? El éxito de la inmunoterapia es un 98%, sí, ¿verdad? Las vacunas de las alergias, pero sí hay que ser un buen paciente, muy adherente y de la mano del médico. Y con paciencia. Y con paciencia para ir viendo bien, ¿verdad?, la porque mejoría y la efectividad de este excelente tratamiento. Sí. Así como se instauró en el tiempo, hay que tener paciencia también a que se revierta el proceso. Entonces es muy rápido. A veces yo tengo pacientes que a los 6 meses me dicen, doctora, estoy sin ningún síntoma de nada, ya por favor quíteme este antialérgico, ya ve con todo, porque me ha ido muy bien. Hay otros que tardamos un poquito más, ¿verdad? Claro. Diferente. Cada paciente es muy individual, pero al final del cabo es muy exitoso ese tratamiento y te cambia el pronóstico y la calidad de vida totalmente. Bueno, qué maravilloso. Patri, ¿cuántos alergólogos hay en Costa Rica? Bueno, somos 11 alergólogos activos, inscritos en nuestro colegio, ¿verdad? En realidad, bueno, 13, pero uno está afuera, ¿verdad?, que también está. Y otro, bueno, pues está inscrito, pero ya, bueno, dimos cuenta un día estos que estaba ya fallecido, ¿verdad? Dentro de todo, pero en la inscripción somos 13. Y realmente, pues, todos activos de una u otra forma, aunque ya hay varios pensionados, siguen siendo nuestros maestros, ¿verdad? Da gusto conversar con ellos y aprender de ellos, ¿verdad? Algunos están en la seguridad social, otros en la parte privada, pero siempre somos como un complemento buscando el beneficio del paciente, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Y necesitamos mucho más alergólogos. Es una población con 30% de prevalencia de alergias, así que a todos los médicos que nos están escuchando, ¿verdad? Claro, que se apunten. Que se apunten a buscar la especialidad. A una rama tan interesante, tan amplia. Y tan linda. ¿Verdad? Y con tanta innovación. Tanta necesidad, ¿verdad?, innovación y mucho, ¿verdad? Y que nos acompañen en esta aventura total, ¿verdad?, con nuestros pacientes. Sí. Mira, don Nicolás Bejarano, pero ya le contestamos la pregunta, pero igual voy a leerte lo que nos puso. Si uno es alérgico a un alimento, hay tratamientos que permitan llegar a ser inmune a lo que generaba la alergia. Y ya se lo respondiste, ¿verdad?, con esto de las vacunas, ¿verdad? Sí. Que precisamente lo puede llevar, ¿verdad?, a volverse tolerante, ¿verdad?, a eso que le estaba produciendo la alergia, los síntomas, ¿verdad?, en su momento, sí, las diferentes manifestaciones. Y volver a esa normalidad, ¿verdad?, esa tranquilidad de que ya no va a tener los síntomas que estaba teniendo de forma general, ¿verdad?, cuando uno ni siquiera sabe qué es lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Que exacto. No tener la menor idea. Definirlo, exacto. Dígame, por favor, qué es lo que... Porque yo, por ejemplo, en alergia a alimentos, doctora, he quitado, aquí le traigo la lista, yo no como 15 cosas desde hace tanto tiempo, y vea, estoy súper delgada, y yo no quiero saber que sí, que no, por favor ayúdeme, porque he bajado de peso, no tengo calidad de vida, he quitado muchas cosas con ayuda de nutrición, pero necesito saber realmente a qué soy alérgica para poder mejorar mi calidad de vida. Sí, claro, porque puede ser que te estés quitando cosas que necesitas, ¿verdad? Claro, más bien. Un montón de Entonces cosas ahí entramos en otro problema, ¿verdad? En otro problema grande. Exactamente. Bueno, Patri, ¿verdad?, la doctora Monge, especialista en medicina interna y alergología,
muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Una hora vuela, como te diste cuenta. Las gracias ¿verdad? a ustedes, al Colegio de Médicos, que nos permite, ¿verdad?, de la dirección científica de nuestro colegio, que nos permite estas conversaciones, mostrar estos temas tan importantes, y al doctor, ¿verdad?, doctor Meoño, siempre es un gusto compartir con usted, ¿verdad?, siempre con un manejo tan integral como es su especialidad, y que estos temas deberíamos siempre de abarcarlos, porque es un tema desde atención primaria, secundaria, claro, terciaria, y bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche también, ¿verdad? Muchísimas gracias, y estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten. Muchas gracias y siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y si tienen alguna duda pueden dejarla en el Facebook, que nosotros le hacemos llevar sus consultas y comentarios a la doctora, y ella amablemente, ¿verdad?, nos va a enviar las respuestas para comunicarnos con ustedes. Nos vemos el próximo mes con otro tema súper interesante que vamos a estar difundiendo en nuestras plataformas para que nos puedan acompañar. Feliz noche y feliz descanso. Muchas gracias.